La derrota del Real Madrid ante el Milan ha dejado una marca indeleble en la historia reciente del club. Mbappé y Vinicius Jr., dos de las grandes estrellas del equipo, fueron incapaces de hacer frente a la sólida defensa italiana, y sus esfuerzos fueron opacados por una victoria que dejó a más de uno cuestionando su rendimiento. Los dos delanteros, que esperaban brillar en esta crucial noche europea, simplemente se desvanecieron ante el Milan. La pregunta ahora es clara: ¿es este el fin de la era de Vinicius y Mbappé en el Madrid? El Real Madrid esperaba mucho más de ambos jugadores, especialmente de un Mbappé que, tras años de rumores sobre su llegada, finalmente se unió a la Casa Blanca con grandes expectativas. Pero lo que vimos anoche fue una versión del francés completamente desconectada. Cada vez que tocaba el balón, no lograba crear peligro y su frustración era evidente. Los silbidos del Santiago Bernabéu comenzaron a resonar como un presagio de lo que podría ser un futuro incierto para el delantero. Por su parte, Vinicius Jr., quien ha sido una de las figuras más destacadas del equipo en los últimos años, tampoco estuvo a la altura. Su habitual explosividad fue anulada por la férrea defensa del Milan, y sus intentos de desbordar se estancaron una y otra vez. En varias ocasiones, se vio frustrado, y a pesar de sus esfuerzos, no pudo ofrecer lo que el Madrid necesitaba en este momento crucial. El rendimiento colectivo del equipo dejó mucho que desear, pero los ojos estaban principalmente en estos dos jugadores. El Madrid no puede seguir dependiendo de un ataque que se muestra tan débil y descoordinado. ¿Están Vinicius y Mbappé siendo superados por la presión? Los rumores sobre su falta de química en el campo no paran de crecer, y la relación con el entrenador Ancelotti también está siendo puesta en duda. ¿Está el técnico italiano tomando las decisiones correctas? ¿Es esta la señal de que el Real Madrid necesita un cambio radical en su estrategia? Con la Champions League en juego, las expectativas eran altísimas, pero el equipo mostró una vulnerabilidad que muchos consideraban impensable. Lo que antes parecía ser una pareja letal, ahora parece una carga que podría costarles muy caro. Algunos analistas sugieren que el problema no es tanto de los jugadores, sino de un sistema que no se adapta a sus estilos de juego. Si bien Vinicius y Mbappé tienen habilidades excepcionales, su rendimiento bajo presión es algo que no se puede pasar por alto. El Real Madrid, en su búsqueda constante de títulos, no puede permitirse el lujo de tener figuras que se desploman en los momentos decisivos. Y aquí es donde entramos nosotros. Si estás harto de ver cómo tu equipo favorito sufre en silencio, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y no dejes que el drama del Madrid se te escape. Te traeremos todo lo que necesitas saber para entender qué está pasando dentro del vestuario y cómo podemos recuperar lo que se ha perdido. Si eres un verdadero fanático, este es el momento de actuar y unirte a la conversación. La derrota ante el Milan también ha puesto de relieve una división interna que podría estar desgastando al Madrid. Los jugadores de la talla de Mbappé y Vinicius no pueden permitirse ser simples piezas dentro de un engranaje que no funciona. El futuro del equipo está en juego, y cada partido de aquí en adelante será crucial para definir si Ancelotti sigue siendo el hombre adecuado para este proyecto. Pero la realidad es que el tiempo se les está agotando. Si bien algunos afirman que la presión sobre los jugadores estrella está afectando su rendimiento, otros no dudan en culpar a Ancelotti por no haber logrado motivarlos lo suficiente. La falta de cohesión en el equipo es palpable, y las preguntas sobre la estrategia de juego se multiplican. ¿Es posible que el Madrid esté atravesando una de las peores crisis de su historia reciente? Con una temporada que no parece ir por el camino esperado, las críticas hacia el presidente Florentino Pérez también están en aumento. Las decisiones en el mercado de fichajes y la gestión del vestuario han sido cuestionadas por una parte significativa de la afición. Y con los últimos fracasos, la presión sobre la directiva aumenta. Si no se toman medidas urgentes, el Madrid podría ver cómo se derrumba su imperio, con Vinicius y Mbappé como las grandes figuras caídas. Para los que aún guardan esperanza, la única respuesta parece ser una remodelación completa del equipo. A pesar de los nombres rutilantes y las estrellas consagradas, lo que está ocurriendo en el campo es una demostración de que el Real Madrid necesita una transformación profunda. La pregunta que todos se hacen es: ¿podrá Ancelotti devolver al Madrid a la gloria, o será este el principio del fin para la era de Vinicius y Mbappé? Con una nueva derrota ante el Milan, el Real Madrid se encuentra en una encrucijada. Lo que parecía una temporada prometedora se ha convertido en una sucesión de fracasos, y las grandes figuras como Mbappé y Vinicius Jr. están bajo una lupa cada vez más intensa. Ambos jugadores, que llegaron para elevar el nivel del equipo, ahora enfrentan críticas despiadadas. ¿Está el equipo realmente construido para triunfar, o son estos jugadores simplemente fichajes mediáticos que no cumplen con las expectativas? Las comparaciones con otros grandes nombres que han pasado por el Madrid no se hacen esperar. En la historia reciente,
Pocas veces se había visto a dos estrellas tan aclamadas enfrentarse a tanto rechazo en tan poco tiempo. La actuación de Mbappé ante el Milan ha sido calificada como una de las peores desde su llegada al club. El hombre que deslumbró al mundo en el PSG ahora parece ser una sombra de sí mismo en el Bernabéu. La falta de conexión con sus compañeros, sobre todo con Vinicius, es más evidente que nunca. La pregunta en boca de todos es si Mbappé está realmente comprometido con el Madrid, o si su mente está más centrada en su futuro personal que en el bienestar del club. Por otro lado, Vinicius, quien en su momento fue la esperanza del Madrid para los próximos años, también está siendo severamente criticado. En el partido contra el Milan, su incapacidad para desequilibrar la balanza fue clara. Si bien ha mostrado destellos de talento en el pasado, la presión de ser la estrella no le ha sentado bien en los momentos clave. La actitud de Vinicius en el campo fue una mezcla de frustración y desesperación, algo que no pasó desapercibido para los aficionados y la prensa. El futuro de ambos jugadores en el Real Madrid está en la cuerda floja. El club necesita resultados inmediatos, y las promesas de estos fichajes ya están perdiendo valor. Si bien el club tiene recursos para traer nuevos jugadores, la urgencia de tomar decisiones correctas nunca ha sido tan alta. Y, aunque la presión recae principalmente sobre los hombros de Mbappé y Vinicius, no se puede obviar que Ancelotti también está en el centro del huracán. ¿Es el técnico italiano el adecuado para manejar a un vestuario lleno de egos y estrellas descontentas? Lo que está en juego ahora no es solo la clasificación a la Champions, sino la identidad misma del Real Madrid. Cada derrota, cada error de los jugadores, golpea la moral del equipo y de los fanáticos. El Santiago Bernabéu, históricamente conocido por su apoyo incondicional, empieza a dar señales de impaciencia. Los silbidos y murmullos durante el último partido son solo la punta del iceberg de lo que podría ser una explosión de frustración aún mayor. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, la presión sobre los jugadores se intensifica. Y mientras las críticas crecen, los rumores sobre posibles salidas de Vinicius y Mbappé se multiplican. ¿Es este el comienzo de una nueva reestructuración en el Madrid? ¿O estamos ante un capítulo aún más oscuro de la historia reciente del club? Mientras tanto, el Milan, con su sólida actuación y liderazgo de jugadores como Theo Hernández y Rafael Leao, ha demostrado que no todo se trata de grandes nombres. La victoria del equipo italiano ante el Madrid es una lección de cómo el trabajo en equipo y la cohesión pueden superar la calidad individual. Un Madrid desbordado por los egos y las individualidades no tiene futuro en el más alto nivel. El Madrid necesita reaccionar, y necesita hacerlo rápido. Cada día que pasa sin una mejora en el juego de Mbappé y Vinicius es un día más cerca de la eliminación de la Champions y el fin de sus aspiraciones en la Liga. El reloj avanza y los jugadores saben que la paciencia tiene un límite. Ancelotti, por su parte, se enfrenta a la presión de un vestuario cada vez más dividido. Ahora, más que nunca, el Real Madrid debe decidir qué camino tomar. Seguir confiando en sus grandes fichajes o replantear su estrategia. Las soluciones no son fáciles, y el futuro inmediato es incierto. Lo que está claro es que las próximas semanas serán decisivas. Si el Madrid no logra una reacción contundente, podrían estar ante una de sus peores temporadas en décadas. La situación en el Real Madrid está lejos de ser tranquila. Los rumores sobre la posible salida de Mbappé se han intensificado después de otra actuación por debajo de lo esperado. El Paris Saint-Germain, aunque ya no es su club, sigue siendo un referente de lo que Mbappé podría haber sido si no se hubiese movido a un Madrid en crisis. La frustración se ha vuelto evidente, y ahora muchos se preguntan si esta es la mala suerte de su carrera o si realmente no está hecho para el Madrid. Vinicius, por otro lado, parecía ser el futuro del club, pero su rendimiento frente al Milan ha puesto en duda todo lo que había demostrado hasta ahora. En el pasado, su chispa y su desbordante energía hacían que fuera imposible para las defensas rivales frenarlo, pero anoche fue otro jugador. El Madrid necesita a Vinicius más que nunca, y la ausencia de su usual destello ha dejado un vacío que no solo los fanáticos, sino también sus compañeros de equipo, están comenzando a sentir. Lo más alarmante de todo esto es el hecho de que tanto Vinicius como Mbappé no logran adaptarse a un sistema que, a pesar de ser exitoso, parece no ser el adecuado para ellos. Esto se convierte en una bola de nieve de frustraciones. Los jugadores no están rindiendo, los aficionados se impacientan, y el club no parece tener respuestas claras. La desconexión dentro del vestuario es palpable, y los problemas internos empiezan a salir a la luz. Ancelotti, que ha sido un pilar del Real Madrid durante años, ahora está en la cuerda floja. La decisión de continuar confiando en los mismos jugadores cuando claramente no están funcionando ha hecho que muchos cuestionen su capacidad para manejar este tipo de crisis. La derrota ante el Milan fue solo la última de una serie de problemas tácticos que no se han resuelto.
Con una plantilla llena de estrellas, la falta de respuestas tácticas de Ancelotti podría ser su último gran error. Mientras tanto, los fichajes recientes se ven cada vez más como un error. La explosión que se prometió al fichar a Mbappé y la evolución que se esperaba de Vinicius Jr. no están ocurriendo como se había planeado. Ambos jugadores, lejos de convertirse en los pilares sobre los que el Madrid podría reconstruir su legado, están siendo ahora un lastre que pesa sobre el equipo. Y mientras eso ocurre, la pregunta que persiste en los pasillos del Santiago Bernabéu es: ¿a qué precio? El Milan, sin ser un equipo de los más grandes en la actualidad, mostró lo que el Real Madrid está perdiendo: unidad, sacrificio y una defensa sólida que anuló por completo a los galácticos. El Milan no depende de una estrella, y esta lección se está volviendo dolorosamente clara para el Madrid. La falta de un sistema colectivo es una de las mayores críticas que caen sobre el equipo. La sensación de que cada jugador es una pieza individual, y no un conjunto, crece con cada derrota. El Madrid necesita urgentemente una limpieza en su vestuario, y aunque no todo es culpa de los jugadores, el problema radica en una falta de liderazgo. No se trata solo de una cuestión de rendimiento en el campo, sino de una desconexión emocional que está afectando al rendimiento global del equipo. Los egos de los jugadores se están sobreponiendo a la unidad que tradicionalmente ha sido la base del Madrid. Vinicius y Mbappé son los ejemplos más claros de esto, pero no los únicos. La falta de gol es otro aspecto que no se puede ignorar. Durante gran parte de la temporada, el Madrid ha sido incapaz de encontrar su ritmo ofensivo. Mbappé y Vinicius, que deberían ser los encargados de llevar la carga goleadora, se están mostrando como una decepción en ese aspecto. El Madrid necesita una figura ofensiva que se haga responsable de los goles, y hasta ahora, ninguno de los dos parece estar a la altura de esa responsabilidad. Es evidente que el Real Madrid tiene problemas mucho más profundos de lo que aparenta. Y a pesar de los fichajes de renombre, la incertidumbre sobre el futuro inmediato del club es tangible. Los aficionados están perdiendo la paciencia, y las decisiones que se tomen en los próximos partidos serán clave para definir la dirección del equipo. La salida de Ancelotti ya no parece tan lejana, y el futuro de Vinicius y Mbappé podría estar en juego si no logran revertir su bajo rendimiento. A medida que la temporada avanza, las críticas hacia los dos jugadores y el cuerpo técnico se intensifican. La falta de respuesta ante las adversidades está dañando la imagen del club, que se ve reflejada en la apatía de los jugadores. La idea de que el Madrid, a pesar de contar con figuras de renombre, no es capaz de competir al más alto nivel está tomando fuerza. Mientras tanto, el Milan se prepara para enfrentar a los equipos más grandes con una confianza renovada. El Real Madrid, por su parte, sigue tambaleando en busca de una identidad que parece haber perdido hace mucho tiempo. Mbappé y Vinicius pueden ser los nombres que brillen en el futuro, pero, por ahora, están siendo eclipsados por una realidad que no pueden evitar, la de un Madrid en crisis. Los rumores sobre un posible cambio de rumbo están a la orden del día, y aunque no se han confirmado oficialmente, las voces críticas sobre el futuro del equipo no cesan. A medida que la presión aumenta, las decisiones sobre el futuro de Vinicius y Mbappé serán cruciales. ¿El Madrid cambiará su dirección o se hundirá aún más en la tormenta? La situación del Real Madrid sigue empeorando. Después de la derrota ante el Milan, las tensiones internas se intensifican y no hay señales de que la crisis vaya a terminar pronto. El peso de las críticas recae principalmente sobre Vinicius y Mbappé, quienes no solo están fallando en el terreno de juego, sino que están demostrando una desconexión total con lo que el Madrid necesita en estos momentos cruciales. ¿Es este el futuro del club o estamos presenciando la caída de dos figuras que se creían imprescindibles? La falta de química entre los dos jugadores es innegable. Durante todo el partido, no hubo ni una sola jugada colectiva destacada entre ellos. Mbappé, que debería ser el líder ofensivo, lució perdido y completamente desconectado del resto del equipo. Su actitud de frustración fue evidente, pero lo peor es que no supo canalizarla en el campo. La sensación general es que su llegada al Madrid está siendo un fracaso, y cada partido que pasa, más se aleja la imagen de aquel joven deslumbrante que dejó atrás al PSG. Por otro lado, Vinicius Jr., que parece haber alcanzado una cima de popularidad hace unos años, ahora se ve atrapado en un mar de dudas. Sus intentos por desbordar fueron nulos y sus decisiones en el campo parecen más erráticas que nunca. ¿Dónde quedó el Vinicius que encantaba al mundo? Su caída en la temporada ha sido brutal y su rendimiento ha dejado de ser un punto de esperanza. Los aficionados se sienten traicionados, no solo por el jugador, sino también por la gestión que ha hecho el club con él. El propio Real Madrid está viendo cómo su once titular pierde fuerza con cada derrota. Los jugadores que deberían haber marcado la diferencia en estos momentos están mostrando una cara totalmente distinta. Y si esto no se soluciona pronto,
el equipo podría perder mucho más que partidos. Podría perder la identidad, y lo peor, la confianza de sus fanáticos. La pregunta es inevitable: ¿debería el Madrid cortarse por lo sano y comenzar a pensar en una reconstrucción? A pesar de las grandes inversiones y los fichajes estrella, la falta de unión en el vestuario es palpable. La presión sobre Ancelotti se incrementa con cada partido, y la directiva del club comienza a ser cada vez más criticada por no haber sabido gestionar los egos y los fichajes de esta plantilla. El caso de Mbappé es particularmente delicado. El Paris Saint-Germain siempre fue su hogar, y aunque su llegada al Madrid era vista como una gran oportunidad para dar un paso hacia su carrera de élite, su desempeño ha sido cada vez más insostenible. No se trata solo de una falta de goles, sino de su incapacidad para integrarse en el sistema del club. Este es un jugador que ya ha demostrado en múltiples ocasiones que puede brillar, pero no lo está haciendo cuando más lo necesita su equipo. La figura de Vinicius tampoco se libra de las críticas. Aquellos que alguna vez lo vieron como el futuro del Madrid ahora, se sienten decepcionados por sus fallos consecutivos. Las expectativas puestas en él eran muy altas, y si bien nadie esperaba que fuera perfecto, su rendimiento ante el Milan fue simplemente inaceptable. Las redes sociales ya están inundadas de comentarios que cuestionan si el brasileño realmente tiene lo necesario para ser una figura en un club como el Madrid. Ancelotti se encuentra ahora ante una de las situaciones más complicadas de su carrera. La presión por obtener resultados es cada vez mayor y no está logrando encontrar la forma de sacar lo mejor de su plantilla. Los cambios tácticos no parecen funcionar, y la falta de contundencia en el campo está generando una crisis de confianza entre los jugadores. En sus decisiones está en juego su futuro, y de no enderezar el rumbo, podría ser el siguiente en caer. Y mientras todo esto ocurre, la afición del Madrid se siente cada vez más traicionada por el club. Los seguidores, que durante años han mantenido la fe en el equipo, ahora se sienten impotentes ante el desmoronamiento de una temporada que comenzó con tantas promesas. Las ilusiones de volver a conquistar Europa están siendo reemplazadas por la realidad de un Madrid que no está a la altura de lo que exige su historia. Lo que antes parecía una transición de lujo, ahora es un callejón sin salida. Los errores tácticos de Ancelotti, junto con el bajo rendimiento de sus estrellas, están haciendo que el futuro del Real Madrid sea cada vez más incierto. La presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico aumenta, y las soluciones parecen escasas. Si el club no toma decisiones rápidas y drásticas, el destino podría ser mucho más oscuro de lo que algunos se atreven a imaginar. Las comparaciones con otras grandes instituciones europeas crecen, y el Madrid ya no es visto como el gigante imparable de antaño. Otros clubes empiezan a aprovechar la debilidad del Madrid, y esto pone aún más en entredicho la capacidad del equipo para competir en el nivel más alto. Los jugadores como Mbappé y Vinicius, que se pensaron como los pilares del futuro, podrían terminar siendo las figuras que marquen el fin de una era dorada en la historia del Madrid. Con la presión externa e interna desbordando los límites, el Real Madrid se enfrenta a la dura realidad de que esta temporada podría ser la de la caída de sus grandes estrellas. Mbappé y Vinicius, quienes alguna vez se creyeron indiscutibles, ahora tienen que enfrentarse a un contexto mucho más duro. Los días de gloria parecen lejanos, y el futuro de la institución está más en peligro que nunca. La crisis está desbordando los pasillos del Bernabéu, y aunque las soluciones sean difíciles de encontrar, lo cierto es que el tiempo apremia. La derrota ante el Milan es solo el comienzo de lo que podría ser una temporada llena de críticas, desencanto y cuestionamientos. Si Vinicius y Mbappé no logran reaccionar, el Madrid podría estar ante una reconstrucción mucho más profunda de lo que todos pensaban. Las estrellas ya no brillan como antes. El futuro del Real Madrid está en juego. La crisis que atraviesa el club es mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. Con figuras como Mbappé y Vinicius que se pensaron como las piezas clave para el regreso de la gloria, el Madrid parece estar perdiendo su norte. Mientras los rumores sobre la salida de figuras importantes aumentan, la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico se tensa aún más. Si el equipo no reacciona pronto, las consecuencias podrían ser devastadoras. La confianza se está evaporando rápidamente, no solo entre los jugadores, sino también entre los aficionados. El Madrid necesita un cambio radical para evitar que su leyenda se apague en este mar de dudas y fracasos. Los aficionados del club blanco, que durante años vieron a su equipo dominar Europa, ahora se sienten impotentes ante la caída de un gigante. La imagen de un Madrid imbatible se está desvaneciendo, y la afición no puede más con la incertidumbre. Las figuras que alguna vez fueron vistas como las claves para el éxito del club ahora, parecen estar llevando a la institución a un abismo del que podría ser difícil escapar. ¿Será este el fin de una era dorada? Las decisiones que tomen tanto los jugadores como el cuerpo técnico en los próximos días podrían definir el rumbo del Real Madrid.
Los días de gloria podrían estar contados, y si Vinicius y Mbappé no logran retomar el control de su rendimiento, el club podría verse obligado a repensar por completo su estructura. Los errores cometidos están pesando demasiado, y la presión solo aumentará. ¿Hasta qué punto el Madrid podrá resistir este colapso interno sin que se desplome por completo? Solo el tiempo dirá si esta crisis será superada o si el club entrará en una nueva fase, marcada por la reconstrucción total. Pero lo que está claro es que el futuro del Real Madrid está más incierto que nunca.